Es para mí un honor, para continuar con esta presentación, presentar a dos de mis compañeras y traer a la mesa una plática por más interesante y relevante. Me gustaría que nos tomáramos unos minutos para conversar un poco sobre tres poblaciones en general y la forma en la que afrontan los trastornos de la alimentación, teniendo las tres una alta incidencia clínica, sin embargo, Sin embargo, cuando hablamos de guías, manuales, investigaciones a gran escala, son condiciones que no se les está dando la relevancia adecuada. Para esto me gustaría invitar al estrado a dos de mis compañeras que cuentan con una amplia experiencia tanto clínica como a nivel de investigación en estos temas. Para comenzar, me gustaría presentar a Emilio Ortiz. Es psicólogo clínico con formación especializada en intervención basada en la evidencia para trastornos complejos, egresó del Tecnológico de Monterrey con la licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud y actualmente cursa maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, con énfasis en enfoques de tercera ola como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual. Cuenta con un diplomado en psicotraumatología y un diplomado superior en psicoterapia breve sistémica. Su formación clínica abarca contextos psiquiátricos, incluyendo su práctica en la unidad de trastorno de la conducta alimentaria en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en Madrid. También ha trabajado como terapeuta bajo el modelo de análisis conductual aplicado, implementando intervenciones estructuradas para niños y adolescentes con desafíos y desarrollo en la conducta, tanto en instituciones como en la consulta privada. Ha complementado su formación con entrenamientos en tratamientos especializados para trastornos obsesivo-compulsivo, trastorno dimórfico corporal, prevención e intervención en crisis suicidas y estrategias avanzadas en la regulación emocional y cambio estructural desde la terapia dialéctico-conductual. Actualmente forma parte de un equipo terapéutico en Comenzar de Nuevo, donde brindan psicoterapia individual y grupal a niños y adolescentes y adultos en distintos niveles de atención residencial, hospitalización parcial, atención ambulatoria, trabajando con pacientes que presentan comorbilidades como trauma, trastornos del estado de ánimo, conductas suicidas y trastornos de la personalidad. También quisiera presentarles a la doctora Karina Ramírez, quien es médico, psiquiatra general y especialista en psiquiatría infantil y del adolescente, egresada del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con certificaciones en detección y diagnóstico del autismo. Cursó un magíster en trastornos de la conducta alimentaria en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente es psiquiatra, parte del equipo de Comenzar de Nuevo y además es presidente electa de la Asociación Psiquiátrica del Noreste. Su labor clínica y de investigación se centra en el acompañamiento afirmativo e integral de personas con diversidad de género y neurodivergentes. Para empezar, me gustaría invitar al micrófono a la licenciada Vilma. Buenas tardes. Me gustaría empezar hablando de cómo cuando pensamos en los trastornos de la conducta alimentaria, la mayoría de nosotros como clínicos tenemos en mente un perfil bastante claro. Cuando hablamos de la anorexia, sabemos que vamos a ver a una paciente que rechaza su cuerpo y que la restricción o la selectividad se puede ver influenciada por esta misma insatisfacción y va a haber una motivación para bajar de peso. Cuando otros vemos pacientes que responden al tratamiento con un poco más de insight o que alcanzan a externalizar el malestar con claridad a pesar de ver una poca motivación o resistencia al cambio. Pero en la clínica la realidad es mucho más compleja. Día con día acompañamos a personas que no encajan en ese molde, personas que sienten y procesan el mundo de manera diferente. A eso le llamamos personas neurodivergentes. Y ahí lo que aprendimos en los manuales deja de ser suficiente, lo cual nos lleva a tener que cambiar el lente o la perspectiva en este ámbito, porque a veces lo que el mundo llama un problema es solo una forma diferente de estar en él. Entonces, la neurodivergencia nos invita a dejar de hablar de déficits y cambiar la perspectiva y comenzar a reconocer las diferencias. Diferencias que no solo influyen en la relación que tienen estos pacientes
con su cuerpo o con la comida, sino también en cómo expresan el malestar, en cómo se busca la ayuda y en cómo responden al tratamiento. Entonces, estas áreas que ven aquí, la interocepción, el procesamiento sensorial, la atención, el aprendizaje, la comunicación y la flexibilidad cognitiva, son solo algunos ejemplos donde el cerebro cambia este funcionamiento. En una persona neurotípica podemos ver que tiene la capacidad de identificar si tiene sueño, por ejemplo, si tiene hambre o cuando está comiendo, puede llegar a guiarse por sus sensaciones corporales. Vemos que pueden tener esta capacidad de adaptarse a los cambios de planes con facilidad o leer las claves sociales dentro de un grupo de personas, y también pueden seguir una conversación fluida sin distraerse o pueden seguir como este hilo. Pero una persona neurodivergente necesita un contexto distinto, mucho más de estructura o más tiempo para poder aprender a hacer todo esto. Y cuando no comprendemos estas diferencias, es fácil malinterpretar o asumir que el paciente no coopera o no quiere cambiar o no quiere hacer las cosas, cuando muchas veces no es una cuestión de voluntad, de falta de voluntad, sino del funcionamiento neurológico. Entonces, ¿por qué hablar de neurodivergencia en TCA? Una realidad es que todavía faltan muchos estudios en esta población y más cuando se presenta esta comorbilidad. Pero sí hay algunas cifras que nos indican, por ejemplo, que el 20% de los niños con TDA van a desarrollar un TCA, como por ejemplo anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o un trastorno por atracón. Además, sabemos que los jóvenes con TDA tienen de 3 a 6 veces más riesgo de tener un TCA, especialmente cuando vemos la presencia de la impulsividad o cuando hay trastornos del estado de ánimo presentes como ansiedad o depresión o una dinámica familiar conflictiva. Y también hay estudios que han identificado que la impulsividad en estos pacientes predice la gravedad de los atracones y de las conductas purgativas en estos pacientes. Algo también muy importante que eventualmente voy a retomar al final de la presentación es que los criterios del DSM-5 y del CIE-11, que son los manuales que utilizamos para hacer estos diagnósticos, están basados en pacientes neurotípicos, lo cual pues, nos pone también un obstáculo al diagnosticar en este tipo de poblaciones. Y bueno, hablando un poco más del trastorno del espectro autista, sabemos que hay varios estudios que hablan de cómo en pacientes que tienen un diagnóstico de TEA, o en inglés se conoce como ATI, 1 de cada 6 personas van a tener un diagnóstico de autismo también. Además, hay estudios que han encontrado que entre el 20 y el 30% de las mujeres que tienen un diagnóstico de anorexia presentan rasgos del trastorno del espectro autista, y también es muy importante, conforme vamos tomando como esta experiencia clínica o aprendiendo de este tipo de temas, aprender a hacer un buen diagnóstico diferencial. Algo que hemos visto en la clínica, y que también hay muchos estudios que hablan de esto, es que una manera de hacer esta diferenciación entre una paciente o un paciente que va a tener TEA y anorexia o solamente anorexia es que muchas veces estos rasgos se observan por una desnutrición tan severa en estas pacientes, y si los rasgos autistas persisten conforme se van realimentando, entonces pudiéramos ir encaminándonos a confirmar también el diagnóstico de TEA. Y bueno, no se ve por la silla, pero justo aquí fui plasmando un poco desde la experiencia clínica que hemos tenido cómo podemos observar la conducta alimentaria en pacientes que tienen la comorbilidad del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, y cómo al final de cuentas nos va sacando también de este molde de los criterios que estamos acostumbrados o que nos han enseñado en la práctica clínica. Por un lado, vamos a ver una desestructura alimentaria en el paciente. Esto tiene que ver con muchas de las dificultades que fui hablando al principio. Por ejemplo, vamos a ver pacientes que por la misma inatención a veces se les olvida el lonche en la casa y no lo llevan al colegio. No necesariamente la restricción siempre va a ser motivada por el tema de la imagen corporal como tal, sino también tiene que ver con esto. Y además son pacientes que les cuesta mucho adherirse a una estructura en general, ya sea terapéutica, en cuestión de tratamiento farmacológico y pues también en el tema alimentario.
alimentaria. Vamos a ver también una preferencia por alimentos altamente gratificantes. Esto tiene que ver con que observamos que estos pacientes tienen una alta búsqueda de la novedad. Esto se refiere a que tienen como esta necesidad constantemente de buscar nuevas experiencias, nuevos estímulos, nuevas actividades, y pues al final de cuentas se suma a la parte impulsiva. Algo que también es significativo es la dificultad que tienen para expresar sus emociones y para regularlas. Entonces vamos a ver que en estos pacientes la conducta autolesiva o el intento suicida se ve desde un lado mucho más impulsivo, hay menos planificación, lo cual puede llegar a ser todavía más grave. Y además se ha encontrado y hemos visto que las conductas alimentarias, por ejemplo el vómito, funcionan como una estrategia de regulación pues, desadaptativa o disfuncional, y no solamente para influir en la imagen corporal o en el peso como tal. Además, vamos a ver que los atracones también pueden ser respuestas a emocionalidades emociones intensas, no solamente las emociones displacenteras como tal, sino también lo vemos en pacientes que experimentan como estas emociones como más eufóricas, la alegría o como la emoción. Y además vamos a ver que la distorsión de la imagen corporal o la insatisfacción también va variando de acuerdo a los estados emocionales. Por otro lado, algo que se ve mucho en los pacientes con TDA es la baja autoestima generalizada, y esto tiene que ver con la percepción del paciente de sentirse diferente al resto del mundo o en distintos contextos. Sí es muy importante tener en cuenta que son pacientes que tienen muchas dificultades en sus relaciones interpersonales o en el contexto académico, y eso se suma al tema de la imagen corporal. Muchas veces el cambiar el cuerpo viene de sentirse lo menos diferente posible en la sociedad. Y algo que también hemos visto es esta misma dificultad para anticiparse a las consecuencias, lo cual puede llegar a hacer que la sintomatología sea mucho más grave. Y la hipersensibilidad sensorial. No solo vemos como estas dificultades para tolerar ciertas texturas o ciertos como olores o sabores en la parte alimentaria, sino también lo podemos ver desde el hecho de la ropa, el material de las prendas que utilizan. Entonces, saber esto es sumamente importante, porque muchas veces vamos a ver pacientes que repiten las prendas de ropa y se puede llegar a asumir que tiene que ver con la insatisfacción corporal o con evitar mostrar el cuerpo, cuando a veces tiene que ver con cierta intolerancia a algunas telas o algunos materiales. Y bueno, en el trastorno del espectro autista vemos características algunas similares y sí vemos algunas diferencias también. Por ejemplo, vamos a ver que en estos pacientes, cuando hay una comorbilidad de TCA, va a haber una menor búsqueda de la delgadez. Muchas veces la restricción o la selectividad alimentaria tiene que ver con otros factores o se suma a la parte de la imagen corporal. Vamos a ver que tienen rutinas alimentarias muy rígidas, hay mucha dificultad para cambiar la presentación de los alimentos, a veces son pacientes que consumen las mismas marcas o los mismos, pues sí, las mismas presentaciones o las mismas preparaciones. Y vamos a ver también, y vamos a ver pues rutinas muy marcadas, ¿verdad? En esta parte vemos también la hipersensibilidad sensorial. Ahorita hablábamos de cómo muchos de los pacientes que tienen autismo también tienen un diagnóstico de TERIA, y una de las presentaciones de TERIA justo se origina desde la hipersensibilidad. Y también vamos a ver un bajo interés al comer. Esto tiene que ver con lo que explicaba al principio de las dificultades en la interocepción. Vamos a ver pacientes que tienen mucha dificultad para identificar la saciedad, la llenura, el hambre, y eso pues al final de cuentas los lleva a que se les olvide, por ejemplo, comer o no lo vean como algo relevante. Además, vamos a ver que estas mismas dificultades en la interocepción se ha ido estudiando que se vuelven un obstáculo cuando el paciente tiene que estimar su tamaño corporal. Entonces, muchas veces la distorsión, más que verlo desde la neurobiología de la anorexia, también lo vemos desde acá y se suma a la complejidad de estos casos. Vamos a ver también un poco insight, hay mucha dificultad para verbalizar el malestar, y también muchas veces el querer
o el miedo a que el cuerpo cambie no solo viene de la parte como de la sobrevaloración de la imagen corporal, sino también del miedo a no saber qué va a pasar con el cuerpo o no saber cómo va a cambiar. Y bueno, vamos a ver la autolesión como una manera de autorregularse sensorialmente. Muchos pacientes ni siquiera saben por qué se autolesionan, simplemente es como un piloto automático ante emociones muy intensas. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos de hacer abordajes en TCA que no son adaptados a la neurodivergencia? Lo primero es realizar diagnósticos erróneos o no realizar adecuadamente un buen diagnóstico diferencial. Por ejemplo, hay muchos estudios de cómo a veces se llega a confundir el diagnóstico de teria, ARFID o anorexia, y no necesariamente todos los pacientes con autismo que tienen dificultades en la alimentación van a tener un diagnóstico de teria. Eso es también muy importante saberlo. Otro riesgo es que se realicen intervenciones que pueden llegar a invalidar al paciente o retraumatizarlo. Es importante recordar que estos pacientes vienen de contextos en donde normalmente hay mucha invalidación, tienen historia o antecedentes de acoso, de abuso, de trauma. Entonces, ahorita voy a hablar justo de cómo las adaptaciones, a pesar de no entenderlas o no encontrarles un sentido, para ellos se vive como algo muy validante. Otro error es etiquetar la resistencia como etiquetar a un paciente como resistente cuando realmente viene desde una dificultad para expresar las emociones o que no alcanza a identificar qué está sintiendo. Asumir una falta de voluntad en el paciente, esto que hablaba al principio de hablar de que no quiere cambiar o no se quiere esforzar o no quiere estar presente en la terapia, cuando realmente sabemos que lo que le está ocurriendo viene desde una dificultad neuropsicológica. Manejar inadecuadamente el medicamento. También hay estudios que hablan justo de esto, cuando no se hace un buen diagnóstico o un diagnóstico acertado, no se atiende el aspecto de la neurodivergencia y tampoco las comorbilidades, por ejemplo, la ansiedad o la depresión que pueden llegar a tener. Y bueno, una baja adherencia al tratamiento y la cronificación del TCA y que se agraven los síntomas. Entonces me gustaría poder hablar un poco desde la experiencia que hemos tenido en comenzar de nuevo con estos pacientes y las adaptaciones que hemos hecho. No todo está estudiado, sí hay muchos estudios, pero realmente voy a hablar de cosas que nos han funcionado. Primero es crear un ambiente en donde el paciente se sienta cómodo y se sienta validado. No solamente desde la escucha activa o desde lo que yo le transmito al paciente, sino desde aspectos que se pueden llegar a pasar por desapercibidos, como cuidar las temperaturas, los ruidos que hay en las salas, o el tema de la iluminación. De hecho, hemos visto pacientes que tienen una preferencia por la iluminación como cálida, porque las luces como un poco más frías son como muy abrumadoras. Usar un lenguaje concreto, tratar de evitar el uso de metáforas o contenido abstracto en la consulta, porque esto dificulta mucho más el aprendizaje para este tipo de pacientes. Reestructurar la percepción del diagnóstico, y con esto hablo de poder transmitir al paciente que no por tener este diagnóstico significa que esté equivocado o hay algo mal en él o en ella misma. Justo podemos trabajar con la baja autoestima desde este lado y también reconocer las capacidades que tienen y las fortalezas que tienen. También hay muchos estudios que hablan de cómo los grupos de apoyos para padres y familias han sido también muy efectivos. También hacer un adecuado tratamiento farmacológico y brindar rehabilitación neuropsicológica al paciente, que ahorita se iré explicando un poco más. Usar herramientas diagnósticas sensibles al género. Con esto me refiero hay muchos instrumentos de cribaje para evaluar a estos pacientes que no toman en cuenta la sintomatología y cómo se expresan mujeres. Entonces, eso genera que haya un infradiagnóstico especialmente en esta población. Y pues lo preferible y lo recomendado es siempre poder utilizar instrumentos que sí evalúen desde ambos géneros y desde ambas presentaciones. Y finalmente mantener una variedad alimentaria en donde el paciente pueda adaptarse a los distintos contextos, también tomando en cuenta que sea sostenible de acuerdo a o poder cuidar su salud física, emocional y nutricional. Y aquí les puse algunas imágenes de adaptaciones que hemos hecho en el tratamiento. Por ejemplo, algo que también hemos visto que ha funcionado mucho es hacer adaptaciones cuando trabajamos con habilidades de la terapia dialéctico-conductual,
Hacemos adaptaciones mucho más gráficas, con más colores, en donde el paciente pueda dibujar, no necesariamente que sea todo escrito. Por ejemplo, hay unas fichas que fui adaptando de las habilidades de tolerancia al malestar. Podemos ver los estados mentales, la habilidad de pros y contras, y cómo al final de cuentas eso facilita que el paciente esté interesado y que quiera practicar. Vamos a ver también que funciona utilizar menús de alimentos. Esto obviamente varía dependiendo de la modalidad de tratamiento de cada paciente, de la edad, pero algo que nos ha funcionado es que como en TEA esto genera una sensación de confianza porque les cuesta trabajo tolerar la incertidumbre. Van planeando junto con el nutricionista, el terapeuta o la familia los platillos que van a consumir durante la semana, o si van a tener alguna exposición alimentaria. Y también en pacientes con TDA se vuelve una estrategia porque les ayuda mucho más el tener esta estructura y tener un recordatorio de lo que van a comer. También vemos que han funcionado mucho los autorregistros con apoyos visuales. En lugar de pedirle al paciente utilizar registros de pensamientos, de emociones que sean escritos, les ayuda mucho el poder utilizar colores, el dibujar, el colorear y verlo desde una manera como mucho más gráfica. Y aquí a un lado les pongo una caja de herramientas que de hecho lo hemos trabajado con pacientes desde la literalidad de la caja, hacer una caja en 3D con cartón en donde ellas puedan ir introduciendo herramientas literalmente donde van escribiendo aquellas estrategias que les funcionan en momentos difíciles. Y algo súper importante que también se trabaja desde la terapia de conducta con este tipo de pacientes es la economía de fichas utilizando los reforzadores. Y pues hay muchos estudios de cómo se ve aplicado al tema alimentario. Por ejemplo, aquí les puse una imagen de cómo las conductas a aumentar en este paciente es terminar el desayuno, practicar una estrategia en el tiempo de comida, por ejemplo, terminar la exposición que va a tener de alimentos. Y como papás también es muy importante y como clínicos poder utilizar reforzadores en estos pacientes para promover la práctica de habilidades e irlos moviendo al cambio. Y bueno, algo que también es relevante es poder incorporar los gustos del paciente en las tareas, por ejemplo en la economía de fichas o en la terapia como tal. Aquí les puse una de Minecraft, de un paciente que le gusta mucho eso. Y bueno, pues básicamente estas adaptaciones nos van recordando que no existe un único camino hacia la recuperación y que comprender las particularidades de la neurodiversidad es un paso fundamental hacia un tratamiento personalizado e inclusivo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Ah, ya. Una disculpa, sé que ya estamos en tiempo. Literal, voy a tratar de dar esto en 5 minutos si me es posible. Si no me es posible, una disculpa. Y pues bueno, vamos a pasar rápidamente al tema de transgénero. Bueno, como escucharon, yo soy psiquiatra infantil y me entrené en la alta especialidad y justo mientras hacíamos esta ponencia yo le decía a mis colegas que yo me entrené en neurodiversidad porque es un tema que me gusta, me apasiona, y neurodiversidad me llevó a ser experta en transgénero. ¿Por qué? Porque ahorita van a haber estadísticas en donde realmente un especialista en neurodivergencia tarde o temprano va a llegar a tener esta experiencia y ser experto en la población neurodiversa. Y quiero empezar con esta frase, que es una frase que escuché dentro de las varias certificaciones que he tenido el placer y el honor de que me permitan dentro de la sociedad de World Professional Association for Transgender Health. Yo soy miembro titular. Hasta ahorita, el otro día estaba viendo, solamente hay 4 psiquiatras en México como miembros titulares de esa asociación. Yo soy una de ellas y soy la única en Nuevo León. Y esto lo comento desde la necesidad de poder tener formación certificada definitivamente en México. Y esta es una pregunta que hace poquito hablé con una colega de Ciudad de México con respecto a existen centros de atención a población transgénero en Ciudad de México. De hecho son famosos, hasta tienen así como que la Clínica La Condesa, Transalud, Cati. Sin embargo, solamente 2 profesionales, y ni siquiera son psiquiatras, están certificados por la World Professional Association. Porque la realidad es que México ha hecho un poquito como ser autodidacta, pero
Esto es algo que definitivamente por la necesidad se ha ido haciendo y al mismo tiempo necesitamos irlo ligando con lo que la ciencia dice, lo que las instituciones internacionales nos van diciendo y poder hacer esta tropicalización de todo lo que están viendo, porque en otra sesión decía que, pues bueno, por ejemplo, en neurodivergencia o en TCAs la investigación está en pañales y en trans está ni siquiera nacido. O sea, realmente no hay información, no hay datos, los datos que tenemos son de Europa y bueno, con el ambiente sociopolítico actualmente Estados Unidos no está produciendo investigación al respecto y es urgente que más profesionales de la salud mental se capaciten en esta área. Ok, estas son generalidades en donde algo que quisiera transmitir es que tanto los trastornos de la conducta alimentaria como la incongruencia de género tienen como base esta insatisfacción corporal. En el género es de cierta, o sea, la insatisfacción corporal va desde esta incongruencia o este estrés hacia el sexo asignado al nacer. Y es importante saber que un sexo asignado al nacer no tiene nada que ver con la identidad de género, no tiene nada que ver con la expresión de género, no tiene nada que ver con la orientación sexual, que por cierto es orientación sexual, no preferencia sexual, porque ahorita vamos a hablar de que el lenguaje importa. Y hay mayor prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en las personas trans y género diverso y en general en la comunidad LGBTQ+, comparado con la población cis. El 24% de los adolescentes trans reportan síntomas de anorexia, aproximadamente el 1% cumple criterios de bulimia y entre el 20 y el 50% refieren conductas alimentarias desordenadas y del 2 al 12% recibido diagnóstico clínico de un trastorno de la conducta alimentaria, que nuevamente aquí son relativamente bajos, entre comillas, porque sí, para la salud mental todavía existe esta barrera con respecto al recibir la atención. Todo lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria también es otra barrera más, y agréguenle la barrera de la comunidad LGBTQ+. O sea, son como 4 barreras que se tienen que derribar poquito a poquito, y por eso estas estadísticas realmente nos están exhibiendo una puntita del iceberg de todo lo que está pasando. Y hay mayor prevalencia de TEA y de TDA en personas género diversas. El TEA se presenta entre el 6 al 26% dentro de la población género diversa, comparado con el 1 al 2% población general, y para el TDA existe más o menos una varianza entre el 4.8% comparado con los controles, que es menor al 1%. Y algo muy curioso es que el subtipo de TDA y el subtipo de TEA corresponde al género. O sea, mujeres trans tienen este tipo de TEA que en la literatura se estudió en mujeres cis. Sin embargo, esto es algo que necesita estudiarse porque justamente esos son el tipo de adaptaciones que tenemos que hacer. Y algo con lo que me gustaría que se llevara en el día de hoy es esto. El estrés de minorías es algo que clínicamente tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué es esto? Este estrés de minorías es el estrés crónico que enfrentan las personas pertenecientes a grupos minoritarios debido a su posición socialmente estigmatizada. Es importante saber que esto no proviene únicamente de eventos traumáticos aislados. O sea, una persona en su vida no necesita tener un evento traumático relacionado con su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, sino que es la acumulación de experiencias como la discriminación, la expectativa, la ocultación de la identidad y la internalización del estigma. Un ejemplo que vi en una conferencia hace poquito es que, por ejemplo, yo soy una mujer cis heterosexual y definitivamente eso es algo que puedo comentar aquí y espero cierta respuesta. Esto cambiaría a lo mejor si fuera una mujer cis homosexual. ¿Por qué? Porque en el momento en que a lo mejor yo me identificara como una mujer o incluso una mujer homosexual, ya tendría desde el primer momento en que yo me pongo a pensar en que a lo mejor voy a decir eso en una ponencia sobre qué van a pensar de mí las otras personas.
¿cómo me van a ver? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, estoy casada, así que ¿qué van a decir? ¿Qué pasaría con eso? O sea, esto es parte de lo que hace el estrés de minorías. Es ese peso extra que está, o esta carga mental. También se parece un poquito a la carga mental de las mujeres y de las mamás. O sea, eso que no está pasando, que yo estoy pensando que puede pasar, y esto pasa en todos los contextos. Sobre si el doctor pues va a saber que pues a lo mejor me va a decir él y soy ella, o que a lo mejor me va a decir de cierta forma y pues ya no me identifico de esa manera y me molesta que me digan así, o se me van a preguntar de que oye, eres trans, porque también eso es un acto de discriminación. Y esto es lo que les comentaba, en salud trans el lenguaje es una herramienta clínica, no un simple accesorio semántico. Y esto es debido a que hay muchísima evidencia de que las palabras impactan emocional y clínicamente y no basta con evitar daño. Debemos usar lenguaje afirmativo. Y aquí me quiero remontar a todo lo histórico de lo que ha pasado en la medicina, porque no hace mucho tiempo el primer DSM-5 salió en los años 50 y la homosexualidad y el transexualismo era considerado un trastorno mental. Bueno, no sé si han visto una película del que creó así como que el primer algoritmo de las computadoras, creo que era Alan Turing, si no me equivoco, y pues bueno, él, su orientación era homosexual y él prefirió hacer un suicidio por medio de arsénico en una manzana. Si no sabían, Apple por eso tiene, bueno, según esto, no estoy tan segura, pero prefirió eso porque en su país el ser homosexual era una muerte social. Así que ante esa muerte social, esta persona prefirió, que es un genio, gracias a él tenemos ahorita los aparatos tecnológicos que estamos usando en las manos, con esta estigmatización y esta patologización de estas condiciones, es lo que llevó a el suicidio de esta persona y que hasta el día de hoy sigue pasando, a pesar de que hay muchísimos cambios, incluso en los diagnósticos. Pero esto es importante porque en algún momento se puso en ese libro, y por el simple hecho de que estuvo en ese lugar y por el simple hecho de que se dijo de esa manera, esto es algo que socialmente se perpetúa y esto es algo que históricamente no podemos dejar de mirar. Y es muy parecido también a lo que pasa con el movimiento feminista. De hecho, aquí hasta abajo es una portada de revista que dice: la mujer es un ser inferior, y ponen una mujer. O sea, si esa portada está en el día de hoy, definitivamente funan o dejan o hacen algo con esa revista. Y esto es una forma en que podemos darnos cuenta de que el lenguaje sí importa. Y el uso del lenguaje apropiado es una cuestión de clínica, ética y política, y afecta directamente la percepción de seguridad y validez de las personas trans. Y es importante saber que la clínica no es neutral. No somos nosotros, incluso aunque busquemos ser neutrales, no somos neutrales. ¿Por qué? Porque somos personas, los que estamos en el área de salud, que atendemos a las personas, que velamos por su salud mental, velamos por su salud emocional, física, la que sea, y el mantenernos neutrales o ajenos, o a lo mejor como no querer abordar estos temas, sigue siendo un mensaje sobre qué tanto creemos o no creemos en esto que está pasando y en esto que está sucediendo. Y existen guías internacionales. De hecho, esta presentación justo la puse a partir de estas guías, en donde se prohíben expresiones como sexo biológico. Sexo biológico es una expresión discriminatoria también, y la forma en que se recomienda decir es sexo asignado al nacer. Y establece también el principio de que el lenguaje debe construirse en colaboración con comunidades trans. Es importante preguntar género, es importante desde un principio poder hacer este acercamiento. Y también tomar en cuenta que uno de los términos más famosos, que es disforia de género, ya está obsoleto. Ya está obsoleto usar el término disforia de género. Actualmente el término, que de hecho el DSM-5 todavía lo tiene y el DSM también, pero para el DSM-6 espero que lo cambien. El nuevo término va a ser incongruencia de género. Esto ya está en el CIE 11,
¿Por qué? Porque disforia de género tiene esta patologización de la experiencia, porque si se ponen a ver los criterios, justo un profesor me decía, Karina, lee los criterios, ¿qué persona transgénero no los cumple? Todas las personas de género diversas lo cumplen y por eso el diagnóstico se importa y disforia de género, a menos que sea estrictamente necesario para cuestiones administrativas o médico-legales, que la realidad es que aquí en Monterrey, y hasta donde yo tengo entendido, ningún lugar lo pide. Yo he puesto siempre incongruencia de género porque trabajo con un equipo de un urólogo que hace cirugías, vaginoplastías y también hace medioloplastías, que es la cirugía afirmativa de género, y nunca nadie nos ha pedido nada, así que en general el usar estos nuevos términos es parte del abordaje afirmativo que es necesario para poder llevar y tener este espacio social de mejor salud mental a esta población. Y pues bueno, ya para finalizar, lo que las guías nos dicen es que es necesario tener una postura de respeto, validación y competencia cultural, evitando asumir que la diversidad de género implica automáticamente psicopatología. Esto es importante porque, de hecho, pasa mucho, bueno, rápidamente, con este cirujano con el que estoy trabajando, el cirujano me los manda a mí. Y yo lo primero que les digo es que el doctor Sutanito no te está mandando conmigo porque es un requisito. Yo no voy a decidir si te vas a hacer tú la cirugía o no. Es como, por ejemplo, una mujer cis, por ejemplo, que yo dijera, no, pues quiero hacer un aumento de busto. Y voy con un cirujano y el cirujano me dice, ¿quieres aumento de busto? Dale. ¿Y por qué en ese tipo de cirugías el cirujano, que es una manera de protegerse porque las leyes están constantemente cambiando, pues porque el cirujano que quiere hacer un cambio, más bien el paciente que quiere hacer un cambio con este cirujano en cuanto a los genitales, pues te manda con un psiquiatra? O sea, ¿qué significa eso? Realmente el apoyo de psiquiatría no es para aceptar la operación, ni siquiera se decide, y eso es algo que yo les comento mucho porque es meramente para el acompañamiento. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que no tienen por qué saber los pacientes que suceden en este camino de las terapias de afirmación de género, en donde una de ellas es la quirúrgica, y yo como especialista estoy capacitada y tengo experiencia para poder acompañarlos en las cosas que probablemente ellos no van a saber, pues porque no son especialistas de la salud mental. Eso es meramente mi papel y es importante tomarlo en cuenta porque nuestro papel no es cambiar nada de eso, no es hacerlos saber si están seguros, incluso aunque ellos nos lo piden, porque también es importante saber que existe la transfobia internalizada, y es importante reconocer y trabajar el impacto del estigma, discriminación y rechazo, tanto en la familia como en el ambiente social, y no se requiere que una persona tenga un diagnóstico psiquiátrico para recibir atención afirmativa. No es necesario que una persona tenga un disconfort muy grande o que tenga una ideación suicida muy latente para tener acceso a la terapia hormonal. De hecho, esto es un derecho. O sea, las personas género diversas es su derecho que puedan acceder a hormonas, que puedan acceder a cambio de nombre, que puedan acceder a las cuestiones quirúrgicas, incluso sin la necesidad de una valoración por psiquiatría. O sea, realmente esa es la razón por la cual es necesario que los especialistas estén bien entrenados y certificados por las academias correspondientes, porque justamente el no hacer esto, y es lo que siempre le digo a los pacientes, porque la tasa de arrepentimiento en las personas genodiversas que se hacen una cirugía de afirmación de género o que usan hormonas es menor al 1%. Pero díganme ustedes, ¿cuántos casos conocemos mediáticos de personas que se arrepintieron de haber hecho procedimientos de estos? Son muy mediáticos, es muy amarillista, es algo que se dice mucho porque eso es parte también de lo que la prensa exhibe, y probablemente ese 1% fue porque no tenía especialistas capacitados. Esa es la razón por la cual sí se necesitan especialistas capacitados, porque ese 1% después va a ser 0.5, después va a ser 0.1, y después ya no va a caber duda de que estas intervenciones son necesarias y no se tenga como este estigma o miedo de y si se arrepiente, y si después quiere hacer algo, etcétera, porque realmente es una tasa súper baja. De hecho, es más probable que una persona no le sirva el antidepresivo a que una persona se arrepiente de hacer una de este tipo de intervenciones.
pues bueno, esas son las conclusiones, lo voy a dejar para que lo lean por tiempo. Definitivamente es importante el poder tomar en cuenta todo lo que hablé, el impacto de cómo damos esta atención a las personas género-diversas, que también le sumamos esta presencia de trastornos del neurodesarrollo, que es muy común. De hecho, todos mis pacientes género-diversos, creo que solo uno no tiene un trastorno de TDA o TEA. Y pues necesitamos adaptar nuestras intervenciones, validar sus experiencias y tomar en cuenta, como comentó Emilia, que esto es algo que no es de ahorita, y esto es algo que causa mucho disconfort y que nosotros somos punto clave para parar eso y para dar un tratamiento basado en evidencia, validante y de acuerdo a lo que nuestro paciente necesita. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas ponentes. Creo que tenemos tiempo si hay alguna duda para un par de preguntas. A ver. Tengo una pregunta. Ahorita en lo que estabas comentando acerca de lo de la cirugía, del cambio de sexo, ¿cómo podría aplicar, por ejemplo, en un adolescente? O sea, que quiera hacerse como esa cirugía o así, o tiene que ser mayor de 18 años, o cómo funciona eso. Muy buena pregunta. Definitivamente también en infancias y juventudes trans. Ahí también es un poquito parecido a lo de neurodivergencia, porque mientras más pronto se pueda dar el seguimiento adecuado, es más posible hacer cosas. Por ejemplo, en las infancias y juventudes trans, si tienen acceso a hormonas, tienen cambios más compatibles con el género con el que se identifican. O sea, por ejemplo, el tejido mamario puede ser posible que crezca un poquito más, las mujeres trans, las caderas, la voz. De hecho, la voz en hombres trans, en hombres trans la voz cambia. Hasta en TikTok hay videos como que un mes con mi terapia hormonal. Y en mujeres trans la voz no cambia mucho. Pero si tienen acceso a terapia hormonal en edades tempranas, como 14 años, 15 años, la voz sí puede ser posible que cambie, y eso es algo que causa, que ya más grande puede causar mucho malestar para las mujeres trans. Así que el que las infancias tengan acceso a este tipo de intervenciones por sí solas es muy relevante, o sea, mejora mucho los datos de salud mental. No lo puse aquí, pero hay mucha evidencia de que los tratamientos de afirmación de género ocasionan un 222% de mejoría en las escalas de ansiedad y depresión. O sea, esto es resolutivo. Hay veces en donde yo ni siquiera necesito dejar un antidepresivo y únicamente con las intervenciones de género diversas se resuelve. Y esto incluye también la ideación suicida y los intentos suicidas. Tengo un paciente que toda la vida pasó por muchísimos psiquiatras, tenía fácil unos 10 intentos suicidas, era un hombre transgénero, y justo me estaba formando. Después les comenté, bueno, ¿qué te parece la cirugía? Él desde el día 1 me dijo, sí, la cirugía. Se operó y hasta el día de hoy no ha vuelto a tener ningún intento suicida. Y su familia realmente, aunque al principio a lo mejor estaban así muy dudosos, la familia hasta el día de hoy dice que esto le cambió la vida. Así que este tipo de intervenciones hacen que, o sea, las hormonales más que nada, que la infancia y la juventud trans tenga este camino. Aquí en México no está establecido, pero yo creo que sí se va a establecer, de que tengan cierta madurez legal, que creo que la madurez legal es como a los 16, 17 años, según México, pero no sé, eso cambia a veces. Pero algunos cirujanos por protección, no porque esté indicado, y esa es como que la barrera en países como México, sí recomiendan que sea arriba de los 18. Pero hay casos muy específicos, por ejemplo, en donde pues ahí este cirujano me habla a mí y me dice, oye, Karen, está pasando esto y esto, es un paciente que su familia desde que tiene 10 años están haciendo las intervenciones, todo es en el género en que se identifica, y ahí es donde esta expertise nos ayuda a poder decidir si eso es una opción que en este momento lo puede hacer.
Y por eso es algo que tiene que ser súper individualizado en general. Sí se recomienda como, o sea, los cirujanos recomiendan después de los 18 años, pero no necesariamente. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Hola doctora, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi pregunta va desde la lista médico-legal. Nosotros como psiquiatras sucede esto que a veces instituciones o profesionales solicitan un documento en el que por decir que el paciente es apto para. Y yo voy de acuerdo con esta cuestión de que estamos hablando de la autonomía del individuo, ¿no? O sea, que esa finalmente es una decisión de la persona. Entonces, desde esta pregunta que se nos solicita o que en ciertos casos se les puede exigir al paciente llevar, por decir, una constancia, han debido hacer como de buena salud mental, que pues es eso, ¿verdad? Pero como esta constancia de que es apto para decidir la operación, ¿cómo lo podemos abordar justo para no seguir o mantener esta perspectiva de que nosotros tenemos la decisión? Finalmente no hay un documento que podamos expedir diciendo eso. ¿Cómo nos recomienda abordarlo de una forma que proteja al paciente y que también nos proteja como profesionales de la salud? Gracias. Muy buena pregunta. Legalmente, eso tampoco lo puse por tiempo, pero legalmente no existe ninguna ley en México. Bueno, en San Nicolás existe solo una de los show drugs, pero hasta ahorita es la única que tengo entendido. Pero fuera de eso, todo lo que tiene que ver con abordaje de salud mental, no hay ninguna ley que nos prohíba nosotros poder dar una constancia si nos lo piden sobre pues que tenga acceso a algún tipo de terapia. Algo que también se comenta mucho en los foros, por ejemplo, de la Asociación Mundial, lo que les decía, es que al final de cuentas el diagnóstico de incongruencia de género sí es necesario que sigan los manuales porque es la forma en que los gobiernos pueden respaldar que es necesario inversión en salud pública. Y eso es algo, de hecho esta historia yo se las cuento a todos mis pacientes. La realidad es que los pacientes de la población género diversa muchas veces me enseñan a mí más de lo que yo les enseño a ellos, porque esto es algo que realmente los que llegan conmigo no es algo impulsivo, no lo han pensado un día, de hecho hasta me googlean, buscan mis referencias, buscan si estoy en Webpack, buscan si estoy en otro lado, me dicen ok, está bien, buscan al doctor, buscan a mí, o sea, realmente la población género diversa tiene esta información y yo cuando les platico esto, ellos mismos saben de que sí, pero démelo doctora. Aún así, yo recomiendo dar esta psicoeducación, lo que acabo de dar aquí, que esto es meramente un requisito, y siempre les doy la explicación de la cirugía de pechos, de que bueno, a ver, si yo voy con un cirujano y digo esto, y pues la verdad tú no deberías de pedir esto, yo te la voy a dar, porque yo quiero que lo hagas, y si yo puedo ayudarte como aliada, porque definitivamente yo me identifico como mujer cis, y al mismo tiempo yo soy aliada de la comunidad, y si yo puedo darte esta constancia para que tú tengas más acceso, lo voy a hacer. De acuerdo, entonces digamos que sería integrar, evaluar el diagnóstico de incongruencia de género, y eso que vaya, digamos, eso es lo que se requiere legalmente, o sea, que vaya ese diagnóstico. Sí, incongruencia de género, y hace poquito me llegó un paciente que para el INE, de hecho para el INE no te piden nada, o sea, solo llegas de que quieres cambiar tu nombre, ok, nadie te obligó, ok, y ya, te lo cambié. Pero este paciente me dijo, es que yo sí quiero esta constancia por cualquier cosa y sí me pidió que viniera lo no binario. Normalmente ellos te lo dicen, no se tiene que dar tanta explicación, es como si fuera, o sea, yo a veces me lo imagino como si fuera yo una doctora de la Cruz Roja y llegan y me piden una carta de buena salud y yo digo, hace sentido, ok, lo hacemos. Y ahí, pues bueno, si muchas veces sí les pido que me platiquen qué pasa, cómo están, también para ver si es que no existe alguna comorbilidad psiquiátrica, no que tenga que ver con la cuestión de género, porque sí hay comorbilidades psiquiátricas que a veces es como, ok, espérate. Como por ejemplo, y esta pregunta creo que me la hicieron en otro lugar, porque si un paciente psicótico, un paciente maníaco llega con un cirujano y le pide una cirugía de pechos, pues el cirujano va a decir, pues necesitas ver a un psiquiatra. No tiene que ver con la cuestión del género, sino con la cuestión de la salud mental, porque de cajón una persona psicótica o maníaca, pues no las aceptan en cirugías. Va más por ese lado, no tanto por confirmar si es candidato o no, sino de poder ver qué condiciones tiene para poder hacer la intervención. Muchas gracias.
y otra cosa, que esto se me olvidó comentarlo en otra ponencia que teníamos. Estamos trabajando justamente vamos a formar, y me comentó la doctora Eva que lo dijera, vamos a abrir una clínica de atención a la población neurodiversa. Vamos a tener el abordaje multiinterdisciplinario. Va a haber psicología, va a haber también psiquiatría, va a haber también endocrinología, va a haber cirugía, y pues lo que pensamos hacer es que Monterrey también sea centro de atención a nivel México y mundial, para poder seguir haciendo esta información y estos estudios que hagan que la población latina trans pues tenga más acceso a todo lo que estamos viendo, que es lo que funciona. Así que si alguien ¿cómo? Y también vamos a ver la clínica de neurodesarrollo, que justamente estamos trabajando en eso, y vamos a hacer match junto con TCAs, porque nuevamente TCAs me llevó neurodivergencia y neurodivergencia me llevó trans, así que al final de cuentas estos tres son como un poquito un requisito del otro. Así que si están interesados en rotar, colaborar o en tener también referencia a pacientes, lo pueden hacer, pueden acercarse con nosotros y estamos en toda la disposición de poder seguir haciendo puentes en estos temas tan importantes y tan relevantes para la actualidad.